Hola familia, bienvenidos a la Parroquia en Casa. Me alegro de que estéis aquí y de que podamos compartir este ratito juntos una semana más. Hoy vamos a hablar de comida, de mucha comida. Vamos a hablar del artista callejero Banksy y también vamos a hablar de ese vacío que, aunque nos cueste admitirlo, muchas veces sentimos por dentro. Hace unas semanas empecé a ver con mi mujer la serie The Chosen, Los Escogidos. Os la recomiendo. Y en el segundo capítulo Jesús está hablando con unos niños y los niños le preguntan que cuál es su comida favorita. Y Jesús les dice que por muchos motivos diferentes su comida favorita es el pan. Y me hizo gracia porque, pues desde mi perspectiva cristiana, desde mi educación cristiana y desde lo que conozco de la palabra, pues para mí el pan tiene un significado muy profundo. Digamos que yo sé lo que significa y sé el valor que tiene en nuestra fe, pero estos niños no entendían del todo esa respuesta de Jesús. Y esto no solamente le pasaba a los niños, a los adultos también les pasaba. Cuando Jesús utilizaba referencias acerca del pan, no las entendían del mismo modo que nosotros las entendíamos. Nosotros estamos familiarizados con esto, pero estas referencias al pan, a la audiencia que estaba escuchando a Jesús, podía resultarle confusa o malinterpretada o incluso provocativa por su parte. En la Biblia hay un montón de referencias al pan, pero hay una en concreto que es una de las más conocidas y me gustaría que hablásemos de estas palabras de Jesús. Está en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 35. Jesús dijo así: «Yo soy el pan de la vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed». Jesús está hablando de una comida y de una bebida eterna, de un alimento que no depende de las leyes naturales de este mundo, un alimento que restaura, que tiene la verdadera energía, la que nosotros realmente necesitamos para vivir la vida que hemos sido llamados a vivir. Un alimento que alimenta de una vez y para siempre, de una calidad y de una cualidad única y exclusiva. Lo fuerte de estas palabras es que Jesús no está diciendo que Él da el pan. Él está diciendo que Él es ese pan. Son este tipo de declaraciones de Jesús las que a veces, por lo tajantes que son, parece que ponen en jaque nuestra fe. Explico por qué. Cuando nosotros comparamos nuestra vida a esta vida de la que está hablando Jesús, no se parece en todo lo que nos gustaría. Es como si cogiésemos dos dibujos, el de nuestra vida y el dibujo que Jesús tiene pensado para nosotros, y los superpusiésemos uno encima del otro. Y entonces viésemos las diferencias que hay entre lo que nosotros estamos viviendo y lo que Jesús ha prometido para nosotros. Hay momentos en los que nos sentimos insatisfechos, hay momentos en los que nos sentimos vacíos, y cuando tenemos esta sensación de vacío por dentro, cometemos el error de sacar la conclusión de que si yo me siento vacío, eso es porque Jesús no es lo que dijo ser. Ese es nuestro cálculo. Si Jesús es el pan de vida eterna, pero yo me sigo sintiendo insatisfecho, entonces es porque Jesús no es el pan de vida eterna. Confiamos más en nuestra sensación de vacío que en las palabras de Jesús. Pero hoy me gustaría invitaros a todos a darle la vuelta a esta frase y que empecemos a confiar más en las palabras de Jesús y menos en nuestro vacío. ¿Y si el problema de nuestro vacío no es que Jesús te haya mentido? ¿Y si el problema es que no estamos comiendo de ese pan? ¿Y si te estás alimentando de otras cosas? Es como si fuésemos a un restaurante buenísimo y nos sentásemos en la mesa y cogiésemos la carta, empezásemos a leerla y empezamos a deleitarnos leyendo lo que tienen esos platos. Y se nos cae la baba leyendo lo jugosos y lo deliciosos que son esos platos de comida. Y entonces dejamos la carta, nos levantamos y nos vamos. No solamente nos vamos igual de vacíos, sino que probablemente sintamos aún un vacío mayor después de haber hecho esto. Bueno, pues creo que muchos de nosotros
en algunos momentos de nuestra vida, o en más de los que nos gustaría, hemos hecho eso con Jesús. Son muchas las personas que han leído la carta, que saben que Jesús es el mejor plato. Es más, hablan del plato, conocen los ingredientes del plato, tienen hasta una opinión sobre el plato, pero salen del restaurante sin probar ni un bocado de lo que es Jesús realmente. Y claro, ahora no solo se sienten más vacíos, sino cada vez más vacíos que antes. ¿Y si tu vacío es culpa de que no estás comiendo el pan de vida? Hay muchas preguntas que me vienen a la cabeza al leer el capítulo completo de Juan, que os recomiendo que lo hagáis en casa. Pero una de las que más resalta es, ¿por qué nos alimentamos con algo que no es pan? ¿Por qué nos alimentamos con algo que no da vida, que no es eterno, que no es Jesús? Si sabemos que Jesús es el pan de vida, ¿por qué aún sabiéndolo no lo hacemos? Hay 3 momentos muy significativos en la Biblia en los que algunas personas escogieron comer lo que no debían comer. Así que lo que vamos a hacer durante los próximos minutos es visitar 3 pasajes de la Biblia, 3 platos de comida, para poder entender por qué tantas veces comemos lo que no debemos comer. Así que vamos con el primer plato. El primero de estos pasajes está en Génesis 3, porque esto de escoger mal la comida es algo que hacemos desde el principio de la historia. Os leo Génesis 3, versículo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios había puesto delante de Adán y Eva todos los árboles, y podían comer de todos los árboles, incluso tenían el árbol de la vida, pero ellos escogieron el otro árbol, del que no podían comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal. La serpiente, que es la que habla con ellos, con solo una pregunta, abre delante de ellos la posibilidad de que Dios les esté mintiendo, de que en realidad Dios no quiere darles de ese árbol, como si Dios quisiese reservarse algo para Él, que no quiere compartir con sus hijos. Les hace creer que Dios está pensando en sí mismo en vez de pensar en ellos. Y de repente, el árbol que Adán y Eva sabían que traía muerte, lo empezaron a ver como apetecible. Menudo cambio. Ver algo que sabes que te da muerte, a verlo como algo apetecible y goloso para tu vida. Adán y Eva dejaron de juzgar el árbol por lo que Dios les había dicho que era y empezaron a verlo como sus ojos lo veían. Se dejaron llevar por su apetito y creyendo la mentira, la gran mentira de que ellos, los seres humanos, de que nosotros podemos ser como Dios. El primer plato con el que intentamos saciarnos es el plato del orgullo. Ese orgullo que nos lleva a independizarnos de Dios, a creer que nosotros sí sabemos lo que debemos comer. Nuestro apetito se siente a veces más capacitado para tomar esas decisiones que Dios mismo y nos saciamos con lo que sea. Da igual cuál fuese el fruto que comieron Adán y Eva. La cuestión es qué había en sus corazones. El orgullo es uno de los motivos por los que no comemos del pan de vida, aún sabiendo que ese pan de vida es lo mejor para nosotros. Vamos con el segundo plato. Un poquito más adelante, en Génesis, leemos la historia de Jacob y Esaú. Son 2 hermanos que no se llevan muy bien, que compiten desde el vientre de su madre, y los padres también parece que han ayudado un poquito a esta competición. El padre Isaac tiene su favorito, que es Esaú, y es su favorito porque caza y porque le cocina lo que ha cazado.
y Jacob es el favorito de la mamá. Y el Génesis 25, versículo 29, cuenta esto. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú vendió su primogenitura, vendió sus derechos por ser el hijo mayor, vendió su doble herencia, la bendición especial de su padre, la bendición no solamente material, sino espiritual. Vendió el futuro por el ahora. El segundo plato con el que intentamos saciarnos tantas veces es el plato de la impaciencia. La impaciencia nubló a Esaú. No pudo ver que su herencia y que su llamado valía más que cualquier placer instantáneo que le pudiese ofrecer su hermano. Este plato, el plato de la impaciencia, parece un plato inocente o incluso justificado. Porque claro, en palabras de Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Ojo, si es que parece razonable y todo. Pensamos en que, bueno, ¿para qué voy a querer el futuro si ni siquiera puedo sobrevivir a este instante? Y es que eso lo hacemos muchísimo. Pensamos en el ya y nos olvidamos del luego. Creemos que el dinero negro es muchísimo mejor que los negocios legales, siempre y cuando lo podamos tener ya en nuestro bolsillo. Pensamos que dormir 2 horas más es mejor que seguir invirtiendo en nuestro futuro, en los estudios. Total, si no sabemos si ni siquiera vamos a poder dedicarnos a lo que hemos estudiado. Pensamos que el sexo instantáneo, inmediato, es mucho mejor que cualquier cosa que pueda haber en el futuro dentro del marco del compromiso del matrimonio. Cuando tenemos hambre, obviamos que una gran parte de las cosas que valen la pena en esta vida necesitan paciencia. Pero nosotros somos la generación del microondas. La generación que toca un montón de veces el botón del ascensor pensando que así el ascensor acelera. Lo queremos todo ya. Y el mundo, nuestra cultura, sabe que nosotros padecemos de esta enfermedad. Sabe que nosotros somos impacientes y sabe que nos da igual lo que sea, aunque sea precocinado o aunque sea comida en lata o comida de tupper, siempre y cuando lo tengamos cuando queremos. Y además, algo que va a hacer nuestra cultura es que va a negociar a la baja. Cuando negocian contigo en Wallapop, no sé si alguna vez lo habéis hecho, pero eso es un deporte de riesgo, lo que quiere la persona que está negociando es que tú te des cuenta de que lo que vendes no vale tanto como tú te crees. ¿Y cómo se hace eso? Ofreciéndote un precio bajo. Y eso es lo que hace Jacob. Lo que hace Jacob es bajar el precio de la primogenitura para que Esaú la menosprecie. Y le da un plato de lentejas, le da algo de beber y un poco de pan. Y Esaú acaba infravalorando lo más valioso que tiene. ¿Qué te está ofreciendo tu cultura inmediatamente? Porque si es inmediato, deberíamos mirarlo con sospecha. ¿Cuántas veces la impaciencia por saciarnos ha impedido que comamos del pan de vida eterna? Vamos con el tercer plato, Éxodo 16. El pueblo de Israel ha salido de Egipto y ahora están en un momento de crisis, están empezando a sentir hambre, están empezando a quejarse, están empezando a murmurar contra Moisés y Aarón, hasta tal punto que empiezan a recordar con nostalgia sus años de esclavitud, como si hubiesen sido sus grandes éxitos, y empiezan a recordar lo que comían allí. Imaginan que habían ollas llenas de carne y que comían hasta saciarse. Así que toda esta queja llega a los oídos de Moisés y Dios habló con Moisés y le dijo que iba a hacer llover pan del cielo, pero que ellos tendrían que escoger
la porción de cada día. No podían escoger para el día siguiente, no podían guardarse nada para el día siguiente. El capítulo 16 de Éxodo, versículo 19, dice esto. Les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos, y hedió, y se enojó Moisés contra ellos. El tercer plato con el que intentamos saciarnos es el plato del miedo. El miedo del mañana, del no voy a tener suficiente, voy a pasar hambre, no voy a poder pagar el alquiler, me van a despedir, voy a estar enfermo, va a venir la cuarta ola, la quinta ola del COVID, la sexta ola del COVID, todo lo que está pasando en el mundo. Enciendes las noticias y estamos con el terremoto en Haití, con el asesinato en Haití del presidente, con las lluvias torrenciales que han habido ahora, con lo que está pasando en Afganistán, con la situación de nuestro propio país. Empezamos a sentir miedo por el fin del tiempo, que es curioso porque los cristianos deberíamos ser, en teoría, aquellos que sienten alegría y sienten esperanza al saber que se acerca el reino de Jesús. Quiero que pienses en una cosa. ¿De dónde te ha sacado Dios? ¿De dónde sacó Dios a Israel? Lo sacó de lo peor. ¿De dónde te ha sacado a ti? ¿De qué lugar? ¿De qué adicción? ¿De qué problemas? ¿De qué relaciones dañinas? ¿De qué traumas? ¿De qué heridas? ¿De dónde te ha sacado Dios? ¿Y por qué dudas de Dios para mañana? Este miedo es el que nos hace acumular la comida que se pudre, la comida que caduca, la que no es eterna. Es el murmullo del pueblo, es el rumor de la calle, el de la gente, el que acaba invadiendo nuestra fe y acabamos dudando de que nuestro Dios sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dudamos que nuestro Dios sea el Dios de ayer, de hoy, de mañana y los siglos de los siglos. Ese es el tercer plato, el miedo. Además, justo este es el contexto de la conversación que Jesús estaba teniendo en Juan 6. Cuando Él dice que Él es el pan de vida eterna, es porque la gente le estaba pidiendo pan del cielo como Moisés. Estos tres platos, el orgullo, la impaciencia y el miedo, tienen algo en común: la desconfianza en Dios. El orgullo desconfía de la soberanía de Dios. El orgullo desconfía de la capacidad de Dios para gobernar, para saber qué nos conviene, para confiar en lo que Él nos ha dicho que está bien y que está mal. La impaciencia no confía en lo que Dios ha preparado, en que lo que Dios ha preparado para nosotros es mucho más grande que cualquier cosa que podamos recibir nosotros ahora, inmediatamente. Y el miedo nos hace desconfiar y dudamos que Dios vaya a cuidar de nosotros mañana. Estos tres platos en realidad son uno: la desconfianza en Dios. Ese es el motivo por el cual nos alimentamos de todo menos del pan de vida eterna. Y es por eso por lo que nuestra realidad muchas veces no se corresponde a la realidad que Jesús ha dibujado para ti. Y es por eso por lo que tantas veces te sientes vacío. Y esto es el pez que se muerde la cola. El orgullo, la impaciencia y el miedo nos llevan a comer lo que no debemos, lo que perece. Nos llevan a comer el fruto del árbol, nos llevan a comer las lentejas y nos llevan a guardar el maná de ayer. Y nos quedamos con hambre, claro. Y pensando que Dios nos ha decepcionado porque tenemos hambre, volvemos a comer una y otra vez de otros platos que nos dejan con más y más hambre. Por eso el hijo pródigo, cuando estaba lejos de casa, se sintió tan vacío, tenía tanta hambre, que deseaba comer hasta la comida de los cerdos. El problema es la desconfianza en Dios. Por eso, cuando Jesús está hablando con ellos en este capítulo 6 y les quiere explicar qué significa comer del pan, les dice esto, versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Que creáis.
El versículo 35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús quiere que recuperemos la confianza en Él, para que podamos así comer del pan de vida eterna, que no es otra cosa que Él mismo. ¿Crees más en Jesús y a Jesús? ¿O confías más en el orgullo, la impaciencia y el miedo? Os enseño una foto. Esta es una obra de Banksy. Es probablemente el artista callejero más conocido del mundo. Y esta obra se llama Cambio de juego o Cambio de reglas. Regaló este cuadro al Hospital Universitario de Southampton en plena, iba a decir COVID, pandemia, pero lo que quiero decir es en pleno confinamiento, ¿vale? Cuando estaba la situación realmente mal el año pasado, él dio este cuadro a este hospital. Y este cuadro muestra a un niño que está jugando con una muñeca, que es una enfermera, y vemos una papelera al lado en el que vemos a Batman y a Spiderman tirados en esa papelera. Banksy estaba sacando a relucir una verdad que no podemos pasar por alto, que los héroes no son quienes nosotros pensamos y que necesitamos hacer un cambio de héroes. Los que seguían a Jesús en el pasaje de Juan 6 creían en lo que Moisés había hecho y esperaban a un héroe que hiciese lo mismo que Moisés habían hecho. Es más, si leéis el texto os daréis cuenta que le pedían las mismas señales. Pero Jesús es otro tipo de héroe. Jesús iba a hacer algo distinto. Jesús no iba a satisfacer las necesidades superficiales de su audiencia. Jesús quería combatir el problema de raíz. Y el problema de raíz es que el ser humano ya no confiaba en la voz de Dios por culpa del pecado. Y a nosotros hoy este mismo pasaje nos está proponiendo un cambio de héroes. Que dejemos el orgullo de la independencia, que dejemos la impaciencia y que dejemos el miedo. Y tú dirás, Andrés, pero el miedo no es un héroe, o la impaciencia o el orgullo no son héroes, son villanos. Sí, tienes razón, pero los tratamos como si fuesen héroes, porque pensamos que son ellos los que van a salvar nuestro día a día, en vez de confiar en Jesús. Si quieres vivir esta vida eterna, esta vida plena, si quieres comer de ese pan que satisface plenamente el alma, tienes que dejar de creer en tu orgullo, en tu impaciencia y en tu miedo y empezar a creer en Jesús y en su salvación. Quiero dejaros con dos preguntas. Yo sé que ya de por sí nosotros venimos de serie con orgullo, con impaciencia y con miedo. Pero aún así hay algunas voces que alimentan estos sentimientos. En el caso de Adán y Eva, esa voz fue la serpiente. En el caso de Esaú, esa voz fue su hermano Jacob. Y en el caso del pueblo de Israel, cuando estaban pasando hambre en el desierto, dice que era el murmullo de la gente, era la propia cultura que había a su alrededor la que estaba alimentando esta desconfianza en Dios. La primera pregunta es, ¿cuáles son esas voces que están alimentando la impaciencia, el orgullo y el miedo en tu vida? ¿Y cómo puedes apagar esas voces? Y la segunda pregunta es esta. ¿En qué áreas de tu vida Dios te está pidiendo que seas humilde, que seas paciente y que confíes en Él? Que seas humilde, que seas paciente y que confíes en Él. Porque es ahí, es en esas áreas donde vas a tener la tentación de alimentarte por ti mismo, pero también vas a tener la oportunidad de empezar a confiar en Jesús, el pan de vida eterna. Y es allí donde podrás experimentar esa vida que Jesús nos promete. Que Dios os bendiga.